La guerra híbrida del presidente ruso Vladimir Putin contra Europa acaba de intensificarse. Un barco espía ruso fue detectado navegando cerca de la costa de Irlanda. Podría estar intentando lo mismo que otros barcos espías rusos. Y finalmente, causar el apagón de comunicaciones que sacude a Irlanda. Quizás Putin se está preparando para un futuro en el que Rusia está en guerra con la OTAN y, si es así, su barco espía cerca de Irlanda puede ser solo la punta de su lanza de guerra híbrida. Todo comenzó el 10 de abril. The Irish Times informó que Irlanda rastreó un barco ruso actuando sospechosamente en aguas frente a su costa. El barco fue identificado como el Viktor Leonov, que es parte de la flota del norte de la Marina rusa. Y no parecía estar haciendo mucho, el barco simplemente estaba merodeando, rondando en aguas irlandesas. Ese es el problema. El servicio naval irlandés trató de comunicarse con la tripulación del barco repetidamente, pero no recibieron respuesta. No se confundan, esto no es un barco fantasma ruso encallado en aguas irlandesas. Esa falta de respuesta implicó que el barco reconoció que recibió los intentos de comunicación antes de quedarse en silencio radial. Este es un mensaje de Rusia diciendo que sabe que la gente la está observando, pero simplemente no le importa. Los barcos de Putin seguirán haciendo lo que les plazca y no van a informar a nadie al respecto. La respuesta de Irlanda ha sido rastrear el barco mientras navega alrededor de sus aguas. En longitud Samuel Beckett ha sido desplegado para patrullar la zona económica exclusiva de Irlanda, zona económica exclusiva. Una zona económica exclusiva es una porción de mar o océano, que generalmente se extiende 200 millas desde la costa de un país. En el caso de Irlanda, controla la zona económica exclusiva frente a su costa, lo que significa que tiene derecho a comunicarse e incluso desviar los barcos que intentan navegar por esas aguas. Está intentando hacer eso con el barco ruso en este momento y está fallando. Esto implica que solo puede enviar un barco propio para observar y tener una presencia física. Para reforzar al equipo del Viktor Leonov que están siendo observados, los funcionarios del gobierno irlandés han sido informados sobre la presencia del barco. El Lear Samuel Beckett está manteniendo una vigilancia constante, acompañado por varios aviones de patrulla marítima que operan desde el aeródromo Casement de Dublín y la Real Fuerza Aérea Lossiemouth en Escocia. Curiosamente, han notado que el Viktor Leonov sigue una ruta muy deliberada. Aunque viaja por la zona económica exclusiva de las islas, no se ha desviado mucho hacia la costa irlandesa. Eso ha entrado en las aguas territoriales del país, que se extienden por 12 millas desde la costa. Esto implica que el Viktor Leonov no está infringiendo ninguna ley marítima conocida. Aún así, su mera presencia, combinada con su falta de comunicación y el conocimiento de que el Viktor Leonov es un barco espía, es una gran causa de preocupación. El Viktor Leonov es un nivel de clase Vizhnia desarrollado por la Unión Soviética durante los años 80. El barco es grande, mide aproximadamente 300 pies de largo, con un haz de 47 pies, y puede desplazar 3.470 toneladas a carga completa. No es el barco más rápido del mundo, navega a 16 nudos, pero puede llevar hasta 146 tripulantes. Y es hogar de una serie de equipos de espionaje que le permiten realizar reconocimientos en las aguas de otro país. Ese equipo incluye un radar para alertar al barco de amenazas superficiales entrantes, junto con un sonar que le permite escanear debajo de la superficie del agua. También está equipado con equipos de guerra electrónica, incluyendo varios rayos interceptores que puede usar para interferir señales entrantes. El barco tampoco está indefenso en una pelea. Tiene un par de ametralladoras Gatling de 6 barriles AK-6, 3 de 30 milímetros que son capaces de disparar ráfagas de rondas de alto explosivo y fragmentación, a una tasa de entre 4.000 y 10.000 por minuto, dependiendo de la variante. También posee 2 lanzamisiles superficie-aire SAN, 8 para enfrentar amenazas aéreas como último recurso. Afortunadamente, el barco no parece tener intención de usar los lanzadores contra los barcos irlandeses que lo observan. Putin probablemente no arriesgaría un incidente internacional por una operación de espionaje. Pero el hecho de que incluso estén allí nos dice que este no es un barco promedio. Existe únicamente para fines militares, y Putin lo está utilizando para participar en una terrible forma de guerra híbrida. Tampoco es la primera vez que el Viktor Leonov ha sido sorprendido participando en actividades en las que no debería participar. Por ejemplo, en 2019 los Estados Unidos se quejaron de que el Viktor Leonov actuaba de manera insegura frente a las costas de Georgia y Carolina del Sur. Su modus operandi fue precisamente lo que vimos en Irlanda. El barco ignoró los intentos de comunicación de embarcaciones civiles y no reveló información sobre sus planes de navegación.
Un año después, el Víctor Leonov fue atrapado nuevamente en aguas británicas, intentando rastrear un submarino estadounidense que atracaba en el Reino Unido. La respuesta fue casi inmediata. En cuanto el Reino Unido notó la presencia del barco espía ruso, envió su propio buque de guerra para expulsarlo de las aguas británicas. The Journal, otra publicación irlandesa, señala que el barco ruso abandonó las aguas irlandesas el 11 de abril, lo que llevó a Irlanda a desactivar su respuesta militar. Sin embargo, también señala que otro barco espía ruso pasó recientemente por las aguas irlandesas, esta vez en ruta hacia el Caribe. The Irish Times también señala que Irlanda ha sorprendido al Yantar, otro de los barcos espías de Rusia, varias veces mientras navegaba en aguas irlandesas cerca de cables submarinos clave. El Yanta fue avistado recientemente en noviembre de 2024 con su tripulación volando drones, aparentemente intentando escanear las aguas irlandesas. Entonces, ¿qué hacía el Víctor Leonov en aguas irlandesas? Es posible que el barco estuviera pasando por las aguas en su camino a Cuba. Sin embargo, Rusia ha enviado barcos a la nación insular antes para realizar ejercicios militares conjuntos, más recientemente durante el verano de 2024. Si el viaje a Cuba era todo lo que el barco tenía en su agenda, aún podría haber navegado por aguas irlandesas, pero habría comunicado lo que estaba haciendo, y ciertamente se habría quedado en esas aguas durante horas, pareciendo no hacer absolutamente nada. El hecho de que se detuviera ha llevado a algunos a especular que estaba realizando vigilancia, lo que genera la pregunta, ¿con qué fin? Según la revista, una próxima operación de la OTAN podría dar la respuesta. Propone que el Víctor Leonov no se dirige a Cuba en absoluto, sino que navegará hacia el Mediterráneo. Allí se quedará para vigilar lo que la revista denomina una enorme demostración de poder militar occidental, lo cual incluirá al portaaviones Príncipe de Gales, junto con un grupo de otros barcos británicos que participarán en Neptune Strike 2025-1. El ejercicio ya ha sido lanzado, comenzando el 1 de abril, y es una de las primeras campañas de vigilancia marítima que la OTAN operará este año. La idea es crear una demostración de capacidades que muestre cómo la OTAN podría responder para disuadir y defenderse contra cualquier amenaza naval que se acerque a través del flanco sur de Europa. El Reino Unido y otros miembros de la OTAN como Italia, España, Grecia, Canadá, Francia, Noruega y Portugal participarán. El objetivo principal, según la propia OTAN, es asegurar que todas las naciones participantes estén preparadas para mantener la libertad de navegación mientras aseguran los puntos de estrangulamiento marítimo. En otras palabras, es una prueba de cuán bien pueden trabajar juntas las fuerzas de la OTAN, y Rusia definitivamente querrá recopilar información de esa prueba, que puede ser la tarea de Víctor Leonov. Al mismo tiempo que Neptune Strike ocurre 2025-1. Estados Unidos también participará en Defender 25, otra operación marítima que involucra a la OTAN. Esta probará la capacidad del ejército de los Estados Unidos para enviar equipos y tropas a largas distancias a ubicaciones que van desde el Ártico y el Mar Negro hasta el Mediterráneo. Una vez que sus barcos lleguen a sus destinos, Estados Unidos participará en un trío de operaciones que involucran 18 otros países, muchos de los cuales son aliados de la OTAN, y algunos de los cuales, como Grecia, también participarán en el golpe de Neptuno 2025-1. El general comandante del ejército de los Estados Unidos en Europa y África, General Christopher Donoghue, explica el propósito de Defender 25. Esto se trata de disuasión global, afirma. Lo que demostramos que podemos hacer con nuestros aliados y socios, podemos replicarlo en cualquier lugar. Defender nos brinda a Estados Unidos series y repeticiones en teatro, logística y combate a gran escala, algo que no se realiza en otro lugar actualmente. Defender 25 comenzó el 10 de abril. Eso significa que hay dos grandes ejercicios militares en curso en este momento sobre los que Rusia quiere saber más. ¿El Víctor Leonov merodeó en aguas irlandesas? Quizás simplemente esperaba una oportunidad para escabullirse y observar estas operaciones. Sin embargo, hay otra posible razón para la presencia del barco que es mucho más aterradora que el deseo de Putin de seguir el rastro de las operaciones navales de su enemigo. Rusia podría estar planeando masivos ataques a cables submarinos cerca de Irlanda. Las aguas del país son sin duda un objetivo válido. Según el Reino Unido Defense Journal, más de 20 cables submarinos llegan a las costas irlandesas, con las aguas del país actuando esencialmente como una estación de paso para cables que se extienden hasta América del Norte y otras partes de Europa. Esos cables son utilizados por muchas empresas tecnológicas e instituciones financieras para permitir transacciones rápidas y transferencia de datos, que es donde surge el problema. Rusia podría estar planeando atacar esos cables de varias maneras.
Eso podría implicar cortarlos, eliminando su capacidad de transmitir datos. O Rusia podría tener el objetivo aún más nefasto de usar sus barcos espía y otras tecnologías para interceptar los datos que se envían a través de estos cables. De cualquier manera, existe un enorme potencial para que Rusia cause un grave daño económico a los Estados Unidos y varios países europeos si apunta a los cables submarinos cerca de Irlanda. Esto sin mencionar la posibilidad de que Irlanda y sus aliados europeos utilicen algunos de estos cables con fines militares. El 10 de abril, un día antes de que Irlanda detectara el Víctor Leonov en sus aguas, The Telegraph informó que los jefes militares dentro de la OTAN han sido advertidos sobre posibles ataques rusos a los cables submarinos. Esa advertencia llegó en forma de una carta escrita conjuntamente por algunas de las mayores empresas de telecomunicaciones de la Unión Europea y el Reino Unido, como Vodafone, Orange y Telefónica. Las repercusiones del daño a los cables submarinos se extienden mucho más allá de Europa, pudiendo afectar a la infraestructura global de Internet y energía, las comunicaciones internacionales, las transacciones financieras y los servicios críticos en todo el mundo, afirma la carta abierta. De repente, un barco espía ruso merodeando en aguas donde se encuentran muchos cables submarinos parece mucho más siniestro. Y para más evidencia de que los cables no son de la OTAN o Cuba, están en la mente de Rusia, mire las estadísticas. Según The Telegraph, existen aproximadamente 500 cables submarinos masivos que transportan el 95% de los datos internacionales. Los cables atraviesan los fondos marinos y oceánicos, lo que los hace extremadamente difíciles de acceder. Eso no ha impedido que Rusia lo intente, y en algunos casos tenga éxito. Los barcos de Putin han sido los más activos en el mar Báltico, que bordea países como Estonia, Letonia, Lituania y varias naciones nórdicas, entre octubre de 2023 y abril de 2025. 11 de los cables que yacen bajo las olas del mar Báltico han sido dañados. No es coincidencia, durante ese tiempo se han observado más de 50 barcos rusos en las aguas del mar, incluyendo el anteriormente mencionado Yantar. ¿Qué están haciendo esos barcos? Es probable que los barcos espía estén mapeando las ubicaciones de los cables submarinos antes de que Rusia siga con ataques de sabotaje a gran escala diseñados para eliminar esos cables. Según el secretario de Defensa del Reino Unido, John Healey, estos incidentes son otro ejemplo de la creciente agresión rusa. También quiero que el presidente Putin escuche este mensaje. Te vemos, sabemos lo que estás haciendo y no nos echaremos atrás ante acciones robustas para proteger este país. Es posible que Irlanda desee enviar el mismo mensaje con su estrecha relación con el Reino Unido, lo que implica que podría estar incluida en la amenaza hecha al líder ruso. Putin está llevando a cabo una guerra híbrida contra varias naciones europeas, iniciando con sabotaje en alta mar. Lo que ha hecho en los países bálticos y lo que parece intentar hacer cerca de Irlanda y el Reino Unido son algunos ejemplos. Toma el misterio del cable desaparecido como otro. En un informe de julio de 2024 que estuvo acompañado por un video de YouTube, Bloomberg explicó que Noruega enfrenta una situación similar a la de esas otras naciones que están bajo amenaza por las hazañas submarinas de Rusia. Bloomberg habló con Go Song Chang, quien actualmente trabaja para el Instituto Noruego de Investigación Marina. Ubicado en la ciudad de Bergen, el instituto cuenta con 1.100 empleados. Chang es uno de los más destacados. A menudo trabaja en uno de los 8 barcos del instituto, desde donde monitorea y mantiene una serie de 5 micrófonos, instalados a lo largo de un cable submarino de 31 millas que yace en el fondo del mar de Noruega. Noruega no ofrece muchos detalles sobre el cable, con Bloomberg sugiriendo que puede ser utilizado para identificar barcos que pasan por las aguas del país. En 2021, Chang volvió de sus vacaciones de Pascua y descubrió que las señales de los micrófonos del cable estaban silenciadas. Eso no era inusual. Los cortes de energía son comunes en el área donde opera Chang. Sin embargo, comenzó a preocuparse cuando un reinicio del sistema no restauró las operaciones, y una llamada a la empresa de tecnología de la información que le ayudaba a mantener el equipo también resultó infructuosa. Algo había salido mal, muy mal. Chang y su tripulación fueron al mar para investigar el problema, y descubrieron que un segmento específico del cable causaba problemas eléctricos. Ese segmento se encontraba a 17 millas de la costa noruega, bien dentro de las aguas territoriales del país. Le tomó 5 meses a Chang convencer a una empresa para financiar una misión para revisar el cable. Una vez que la misión estaba en marcha, Chang desplegó un robot de 8.000 libras que medía 6 pies por 6 pies por 10 pies para revisar el segmento del cable. Fue entonces cuando vio el daño. No solo se había dañado el equipo que alimentaba el cable, sino que el cable en sí se había arrancado por completo. Faltaba sin razón conocida,
Probablemente esté relacionado con Rusia. Putin ha desplegado la gran flota de submarinos de Rusia en aguas noruegas varias veces en el pasado, causando problemas con Noruega. Rusia publicó imágenes de sus submarinos de ataque en patrulla, donde vigilan y amenazan a su vecino. Pero la prueba más incriminatoria surgió de una pesquisa sobre la desaparición del cable. Descubrió que un barco ruso llamado Sami había pasado tiempo en las aguas justo encima del cable desaparecido el 3 de abril, 2021. Ese barco, que mide 197 pies de largo, fue visto viajando a una velocidad de aproximadamente 10 nudos de ida y vuelta sobre el cable. Hizo 4 pasadas. «Vi solo este barco cruzar el cable en este momento», dijo más tarde Zhang. «Centré mi sospecha en este único barco». La investigación mostró que el cable se apagó precisamente en el momento en que el Sami estaba flotando encima. Tenía que ser Rusia de nuevo. Y ese es el problema que Irlanda enfrenta ahora. Un barco espía ruso merodeando en sus aguas ya es preocupante, pero es lo que hacen este tipo de barcos cuando no se les vigila de cerca. Eso debería aterrorizar a la gente. Sami logró destruir una parte esencial del cable submarino noruego, aprovechando las vacaciones de Semana Santa. Quizás no sea coincidencia que el Víctor Leonov estuviera en aguas irlandesas alrededor de la Semana Santa en abril. 2025 Finlandia tampoco ha escapado de la atención de Rusia. Según Político, ha ocurrido sabotaje 2 veces en el Golfo de Finlandia en los 18 meses anteriores a abril de 2025. El comandante de la Guardia Costera de Finlandia, Ilja Ilgin, afirma que esto se está volviendo más frecuente. Hemos tomado más conciencia del riesgo y buscamos maneras de responder apropiadamente. En otras palabras, lo que acabamos de ver en la costa de Irlanda está lejos de ser un incidente aislado. Forma parte de un patrón de sabotaje en alta mar, dentro de una campaña más amplia de guerra híbrida. Putin ha lanzado contra las naciones europeas que apoyaron a Ucrania después de su invasión en febrero de 2022. No son solo barcos. La revista Parlamento dice que Rusia llevó a cabo 44 incidentes de guerra híbrida en toda Europa en 2024. En comparación con solo 13 el año anterior. Esos incidentes incluyen el asesinato de un desertor ruso, la interferencia en las elecciones en Rumania y el inicio de un incendio que destruyó el centro comercial más grande de la capital polaca, Varsovia. A eso se suman los 56 actos de vandalismo, sabotaje, violencia dirigida que Europa ha registrado y que puede rastrear hasta Rusia. El objetivo de Putin es claro. Intensifica sus operaciones para amenazar a Europa cuando Ucrania más necesita su respaldo. Estos incidentes se están volviendo más frecuentes. También se están expandiendo geográficamente, cubriendo más territorio europeo que nunca antes. Lo que acaba de suceder en la costa irlandesa es un microcosmos de un problema mucho mayor. Putin está librando una guerra en la sombra contra todos aquellos que él cree se oponen a él. Y lo hace de forma que le permite evadir la responsabilidad cuando se le confronta. Parece que Víctor Leonov no causó ningún daño a los cables submarinos frente a la costa de Irlanda, pero quizás no estaba destinado a hacerlo. El merodeo prolongado del barco sugiere que ha recopilado suficientes datos para que otro barco ruso incursione en aguas irlandesas en el futuro. Si ese es el caso, puede que no pase mucho tiempo antes de que veamos un segmento de los cables irlandeses destruidos. Y no habrá misterio sobre quién está detrás del ataque si sucede. Zhang ya demostró lo que Rusia estaba tramando en 2021, y desde entonces ha habido muchos más incidentes rastreados hasta Putin. La cuestión es, ¿qué acciones tomarán Irlanda y Europa para frenar la guerra híbrida de Rusia? Déjanos saber qué crees que podría ser la respuesta a esa pregunta en los comentarios, junto con compartir tus pensamientos sobre qué estaba haciendo el Víctor Leonov en aguas irlandesas en primer lugar. Y recuerda suscribirte a The Military Show para más videos cubriendo los últimos intentos de Rusia de alterar el equilibrio de poder europeo. Somos una fuente independiente de noticias sobre conflictos militares globales y agradecemos tu apoyo.